Cartagena de India. En sus tiempos remotos conocida como Calamarí, debido al asentamiento indio del mismo nombre. Luego de esto, la ciudad fue llamada de muchísimas maneras. Para ese entonces, Cartagena era un nombre que homenajeaba a la ciudad de Cartago de la antigüedad, Cartago Nova, Cartagonea, Nueva Cartago o Cartagena. Para diferenciarla de la Cartagena del Levante de Murcia, la nuestra se llamó Cartagena de India. Exponiendo así, con su nombre, toda una sucesión de eventos mixtos que comenzaron desde la conquista. Venga, Reina. De la costa, ya el coral. De la costa. Esta hibridez se debe a uno de nuestros tantos procesos culturales llamado transculturación. La transculturación, según la Real Academia Española, es la recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otros, que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. De ahí porque nuestros bailes, géneros musicales, tradiciones y costumbres se han transformado para hacer miles de cosas a la vez, incluyendo las culturas adyacentes. La hibridación suena a un buen negocio para las artes. No obstante, entra en juego otro proceso llamado enculturación. Es aquí donde muchos implicados intentan rescatar nuestras raíces o algunas características de ellas. La transculturación no es un proceso dañino. El problema, para los amantes de la cultura, radica en que éste suele llegar a la aculturación, porque allí nuestros elementos únicos son transformados drásticamente, sustituidos o simplemente echados a la basura. Esto carece de importancia a los viajeros, que inclusive son atraídos por esta compleja característica. Soy Vilma Jurado, soy de la ciudad de Guatemala, en Centroamérica. Hace un año tuve el placer de visitar Cartagena. Esto fue por un intercambio cultural que hice en mi universidad con la Universidad de Bolívar.
y estuve en el departamento de internacionalización. Yo me quedé realmente enamorada de Cartagena. Es un lugar lleno de mucha cultura. Las calles están llenas como de historia. La ciudad amurallada es un lugar fantástico, de mis lugares favoritos para ver los atardeceres. La multiculturalidad que tiene Cartagena es única, porque para mí era muy grato, muy increíble llegar a cualquier plaza y ver que estaban bailando mapalé o similar. Aprendí a cocinar patacones, las arepas fueron mis favoritas. Estoy agradecida por haber probado, por haber podido conocer todos esos sabores. Todas estas mezclas hicieron para mí de este viaje algo inolvidable. Aunque estos cambios en la cultura han gustado a la comunidad, son muchos los que se han sufrido y es notable que se han perdido en algunos elementos la totalidad de las raíces, lo que pone en evidencia lo multicultural que es la ciudad debido a la hibridación. Irónicamente, esto nos define, puesto que lo más gracioso de ser híbrido es tener múltiples raíces y que en el afán de modernizarse por agentes de comercio se empiecen a sustituir más y más los elementos culturales, hasta aislarnos de lo que nos caracterizaba inicialmente. Aún así el proceso ya es normal, puesto que una vez híbridos nos seguiremos mezclando. Y ya se ha mencionado que es bastante irónico perder las múltiples raíces a causa de la culturación. Cartagena tiene los suficientes atractivos para dejarte encantado. Los procesos culturales podrán causarte controversia o tal vez asombrarte. Quizá las exclusividades no borren las falencias, pero aquí nace otra historia mestiza que muchos historiadores se mueren por contar, razón la cual tenemos la libertad de decir que también somos una ciudad híbrida.